conectados. Bueno, qué bendición, qué gusto estar con ustedes en el día de hoy. Es una gran bendición estar aquí en esta iglesia. Pido disculpas a las visitas y les digo, vengan, regresen otra vez para escuchar al hermano Jorge. Lo malo de participar yo hoy es que no puedo escuchar al hermano Jorge en el día de hoy. Y solo quiero avisarles que yo, estoy aquí, trabajo para la Universidad de Wheaton, que es una universidad evangélica en las afueras de Chicago. Y estoy aquí generalmente de enero a junio o mayo. Junio normalmente con un grupo de universitarios de intercambio. Entonces, pero me voy con ellos esta vez porque tengo dos hijas que se gradúan de la universidad con sus licenciaturas el sábado. Entonces me voy con las amigas el viernes. Entonces es el último domingo que estamos. Entonces les animo a que hablen con las estudiantes que han tenido el gusto, el privilegio de estar aquí entre ustedes y que han aprendido tanto de ustedes. Entonces, por favor, despídanse de ellas y también aprovecho para despedirme también, aunque los vuelvo a ver el enero del año entrante, Dios primero. Bueno, quiero solo orar rápidamente antes de empezar. Gracias Dios por el día de hoy, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y en esta mañana la carta de tu siervo a Pablo a la iglesia en Corinto. Dios, pido, danos oídos para escuchar lo que tú quieres para nosotros y pido que mis palabras sean de bendición para esta iglesia en esta mañana. En el nombre tuyo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, durante los últimos meses he pensado bastante en el tema del cuerpo. Ya tengo más de medio siglo de vida. Y como dicen, el cuerpo lo siente. En febrero, durante un viaje con estudiantes en Oaxaca, corría por la mañana cuando de repente me entró un dolor fuerte en el gemelo derecho. Aguanté 400 metros, pero el dolor me obligó a caminar el último kilómetro, renqueando hasta el hotel donde nos quedábamos. Y hace apenas como 3 semanas pude regresar a correr nuevamente sin sentir el dolor en la pierna, pero por mes y medio no pude correr y por una dolencia en un miembro del cuerpo, un miembro que anteriormente estaba desapercibido y nada valorado por mí. Pero además de pensar mucho sobre el cuerpo en estos días, he pensado bastante sobre el tema de la iglesia, y por muchas razones. Primero, hace 2 años, mi esposa Leslie y yo nos mudamos de Chicago a Tucson, Arizona, ahí cerca de Nogales, México, Sonora. Y una cosa sumamente difícil fue dejar nuestra comunidad de fe, la iglesia menonita de Lombard, donde nos congregamos por 13 años. Igual fue un reto grande encontrar una nueva iglesia. ¿Cómo encontrar una nueva comunidad de fe en una tierra nueva? Visité más de 20 iglesias, confieso, pero una cosa bonita es conocí a muchos hermanos. Conocí a hermanos bautistas, presbiterianos, reformados, católicos, metodistas, anglicanos, evangélicos de iglesias independientes, hasta hermanos carismáticos, representantes de un arco iris de las diferentes denominaciones protestantes. Y les cuento que al fin Dios nos provió y nos llevó a una iglesia que se llama Eastside Covenant Church, una iglesia de una denominación que fue de mis abuelos maternos, me di cuenta hasta después, ¿no? Entonces es muy interesante estar en una iglesia donde se congregaban mis abuelos maternos hace muchos años y de hecho salieron de esa denominación porque tuvieron una experiencia de conversión, pero es interesante estar en esta parte del cuerpo de Cristo. Pero también como licenciado en ciencias políticas me interesa y siempre me llama la atención el papel de la iglesia
en la sociedad y en particular en la política, ¿no? Y vivimos en nuestro país, en el país vecino, en los Estados Unidos, un momento de mucha polarización política y un momento donde la iglesia hemos tenido que navegar, ¿no? Mucho cómo ser fiel al evangelio en un momento de bastante tensión política. Entonces yo he estado pensando bastante qué es el papel y cómo puedo mantenerme fiel al evangelio en un contexto en que estamos viviendo ahora. Pero también he pensado mucho en la iglesia. Estando aquí en Querétaro, mi esposa no ha podido estar este semestre y ha sido para mí de gran bendición estar en una comunidad de fe, en una familia, y para mí ustedes han sido mi familia durante este semestre, lejos de mis 3 hijos en la universidad y de mi esposa. Entonces para mí ha sido muy bonito siempre estar dándole gracias a Dios los domingos por la bendición de estar aquí presente en esta comunidad donde tengo ya más de 10 años de conocer a tantos, de ver a muchas personas que antes eran jóvenes y ahora no somos tan jóvenes. Veo a 2 atrás, no voy a decir sus nombres, pero saben quiénes son. Entonces pero estoy profundamente agradecido por ustedes. Y por lo tanto decidí compartir algunas reflexiones sobre el 1 de Corintios y este capítulo 12. Y es un texto en el cual el apóstol Pablo habla de la iglesia, ¿no? Y también habla del cuerpo y compara la iglesia con el cuerpo. Y no es cualquier cuerpo, sino el cuerpo de Jesús. Entonces en esta mañana quiero hablar de 3 características de la iglesia que encontramos en el texto, en esta primera carta a los Corintios. Y son algunos puntos básicos, pero creo que son importantes para mí y también para algunos de ustedes recordar mientras formamos parte de esta iglesia. Pero antes de continuar, quiero destacar que la iglesia tiene como 2 dimensiones. Y por un lado hablamos de la iglesia en términos de la asamblea local, de seguidores de Jesús que se reúnen regularmente en el nombre de Jesús para predicar el evangelio, para alabar a Dios, para celebrar las ordenanzas como la Santa Cena, como luego vamos a hacer. Pero por otro lado también la iglesia refiere a la iglesia con una I mayúscula, y esa es la iglesia universal, que es la asamblea de todos los redimidos por Cristo, redimidos del pasado, en el presente y también en las generaciones futuras, y todos que pertenecemos al pueblo de Dios. Y como cristianos, nosotros pertenecemos a la iglesia en estas 2 dimensiones. Somos miembros de la iglesia local, pero también somos miembros de esta iglesia universal. Al inicio del 1 de Corintios, Pablo hace referencia a esta realidad. Él saluda a la iglesia en Corinto, a los que forman la iglesia de Dios que está en Corinto, que en Cristo Jesús fueron santificados y llamados a formar un pueblo santo. Es el versículo 1 y 2 del primer capítulo. Pero también el saludo a todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro, y todo el pueblo santo. Entonces él habla de estas 2 dimensiones. Entonces cuando hablamos de las 3 características de la iglesia en el día de hoy, quiero que también pensemos en estas características en estos 2 planos de las 2 iglesias. Entonces vamos al primer punto. El primer punto para mí es que el cuerpo de Cristo, vemos en el texto, tiene muchos miembros y tiene diversos dones. Como leímos hace poco, Pablo le escribe a la comunidad de fe en Corinto y dice que ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Pero al presentar la imagen del cuerpo nota, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y estamos, muchos aquí, casi nos llenamos el lugar en el culto de las 12, ¿no? ¿Cuántos miembros hay en un cuerpo humano? ¿Alguien sabe cuántos miembros
miembros hay en un cuerpo humano? ¿Tenemos estudiantes de enfermería? ¿Hay? Santi de medicina, no sé, ¿dónde está el hermano Santi? ¿Hay doctores, enfermeras, estudiantes de antropología? O de anatomía, mejor dicho. Bueno, yo no soy experto en el cuerpo humano, pero yo he leído que hay 11 o 12 sistemas del cuerpo. Hablamos del sistema nervioso, el sistema linfático, respiratorio, cardiovascular, digestivo, esquelético, endocrino. Podemos seguir adelante, ¿no? Pero cada sistema tiene muchos miembros y es impresionante y complejo. Y esos sistemas también son interconectados e interdependientes. Estaba leyendo que usamos más de 600 músculos con regularidad y tenemos más de 200 huesos que nos sostienen. Y la sangre, que está constantemente pulsando por el cuerpo, pasa por una red vascular de venas, arterias, capilares que tiene más de 100,000 kilómetros de longitud. Impresionante los miembros del cuerpo. Pero también el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Y Pablo en el texto enfatiza que los miembros del cuerpo son diferentes. En el versículo 4 que leímos, note que hay diversos dones. Hay diversas maneras de servir y hay diversas funciones. ¿Escucharon una palabra que se repite? Diversos, diversas, ¿no? Además de ser numerosos los miembros, hay una diversidad de miembros y miembros con diferentes dones. Tenemos diferentes manifestaciones, según el texto, del Espíritu, pero los miembros no tienen las mismas habilidades, las mismas funciones, los mismos dones. Pablo recurre a la metáfora del cuerpo y dice, si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos ver, ¿no? Qué triste sería, ¿no? Un cuerpo de puros ojos. Hay un artista, ¿no? Maya se llama de apellido, que tiene sus esculturas de puros ojos, y es un poco feo ver esas cosas, ¿no? En el cuerpo, y gracias a Dios, ¿no? Que no somos así, ¿no? La diversidad de los miembros y de este cuerpo, de esta comunidad de fe, y la diversidad de nuestros dones, es una parte esencial del cuerpo de Cristo. Es algo necesario, es algo para celebrar y para valorar, ¿no? En la PIB hay muchos miembros y hay una diversidad de dones, gracias a Dios. Ya le comenté en el primer culto que el pastor Jorge, yo veo muchos dones en el hermano Jorge y lo voy a extrañar la semana entrante, pero entre ellos no veo el don de enseñar, de retarnos a ser fiel, de escudriñar las escrituras. Tiene dones de pensar, de escribir, de exponer las escrituras con claridad, de ser amigable, de aconsejar, ¿no? Pero no es el único con dones en la iglesia, ¿no? Cada persona aquí presente tiene dones, ¿no? Y no todos los dones del pastor Jorge están presentes en cada uno de ustedes. Tienen diferentes dones y gracias a Dios por eso, ¿no? El hermano Jesús tiene dones, ¿no? De gozo para compartir el evangelio, ¿no? Pero también tiene dones para enseñar, para crear arte, ¿no? Los del grupo de música tienen dones obvios, ¿no? De tocar, de cantar, de ayudarnos a alabar a Dios en la alabanza y la adoración, ¿no? Y también los voy a extrañar la semana entrante, ¿no? Cada uno tiene dones, ¿no? Uno podría ir, yo creo que si tuviéramos un momento sería muy bonito cada quien, ¿no? Hablar de cada persona aquí, ¿no? De Fabiola, de Eli, de Jorgito, de Sofía, de Abby, de Sharon, de Lupe, ¿no? De Fer, de todos, ¿no? De Ricardo. Podemos seguir hablando, ¿no? De los dones que tenemos y gracias a Dios por eso, ¿no? Igual
quiero sugerir en la iglesia universal, ¿no? La iglesia con I mayúscula, que extiende fuera de estas cuatro paredes. Hay muchos miembros y hay muchos dones, ¿no? Según un estudio del Centro Pew, que es un centro de investigación en los Estados Unidos, en el 2020 había 2.3 mil millones de personas que se identificaban como cristianos en el mundo. Claro, podemos preguntarnos cuántos de esos son nominales. Sabemos que hay personas que se identifican como cristianos y tal vez su compromiso con Jesús es limitado o es más nominal, pero es un montón de todos modos, ¿no? Hasta 29% de la población mundial. Y claro, ¿son todos iguales los cristianos? No, todos son muy diferentes. ¿Todos somos bautistas? No, yo creo que, no sé, no he visto las estadísticas que los bautistas en el mundo, pero sí hay una diversidad. Leí en un estudio de la Iglesia Global que existen más de 47,000 denominaciones y grupos de cristianos. 47,000. Impresionante. Claro, la gran mayoría de ellos son protestantes, ¿no? Es la parte del cuerpo que se divide más fácilmente, ¿no? Pero es impresionante la diversidad que hay, ¿no? Claro, esas estadísticas incluyen la Iglesia Católica, que en sí tiene como 4 divisiones, la Iglesia Ortodoxa, que tiene un grupo de diferentes, y también los protestantes, que tenemos entre nosotros, ¿no? Muchas manifestaciones del protestantismo, ¿no? Entre los más importantes, los bautistas, ¿no? Los anglicanos, los luteranos, los calvinistas, los metodistas, los pentecostales, y podemos seguir, ¿no? La iglesia cristiana, hay muchos miembros y somos diversos, ¿no? He vivido en muchas partes y he tenido el privilegio de visitar y congregarme por temporadas en muchas iglesias diferentes, ¿no? Entonces para mí ha sido bonito en Querétaro, aunque principalmente he estado aquí en la PIB. He podido pasar una temporada en una iglesia, en otras iglesias, por lo menos 2 otras iglesias aquí en Querétaro, y he visitado en mi vida y participado en iglesias bíblicas, en iglesias bautistas, en iglesias anglicanas, católicas, episcopales, presbiterianas, metodistas, y por supuesto la iglesia menonita. Y ha sido para mí muy bonito visitar y estar en iglesias teológicamente conservadoras, otras más centristas, y hasta en iglesias bastante liberales, pero también en iglesias protestantes, católicas, ortodoxas, pentecostales, en iglesias un poco antipentecostales, en iglesias grandes y chicas, en iglesias de gente fresa, ¿sí? Y en comunidades bastante pobres, en iglesias urbanas, en iglesias rurales, en iglesias donde la mayoría de los miembros son afroamericanos, pero también en iglesias donde casi todos en los estados son güeritos, otros donde hay una mezcla de indígenas y gente mestiza, también iglesias litúrgicas, otro más espontáneas, iglesias de habla español y de inglés, ¿no? Y aunque me siento muy en casa en algunas congregaciones y tal vez más en casa, yo he conocido a hermanos cristianos, seguidores fieles de Cristo en todas estas iglesias. Toditas he encontrado a gente que siguen fielmente a Cristo. Y he visto que hay dones diferentes en cada iglesia, y cada iglesia enriquece el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios no somos idénticas, ¿no? Y claro, ninguna iglesia es perfecta. Si la busca, no la va a encontrar, ¿no? Este lado de la eternidad, ¿no? Quiero solo mencionar 2 puntos más relacionados con la diversidad de dones. En la iglesia de Corintios parece que había miembros orgullosos de sus dones y habilidades.
y ellos sobrevaloraban a sí mismos y sus dones sobre otros en la comunidad. Para estos miembros especiales y que aparentemente la misma comunidad trataba con honra especial, Pablo argumenta que en el cuerpo de Cristo Dios da honor a todos, pero da honor especial a los miembros menos presentables y a los que menos honor tienen. Según Pablo, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Son indispensables. Para Pablo, evidentemente, en el reino de Dios hay otra escala de valores. A la misma vez, Pablo se dirige a los que no tienen los dones valorados en la comunidad de Corinto y les dice que por no tener ciertos dones, no dejan ser una parte importante e integral del cuerpo. No tener ciertos dones no es excusa para no identificarse con el cuerpo, por aislarse del cuerpo, por no participar en la vida de la comunidad de forma plena. No debemos enorgullecernos por los dones y habilidades que tenemos, ni menospreciar nuestros dones y habilidades, porque Dios es la fuente de todos y son obras de su gracia. Como dice el texto, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció, y es el Espíritu quien reparte a cada uno según lo determine. Una cosa que valoro del pastor Jorge es su reconocimiento de las contribuciones de hermanos de distintas tradiciones cristianas. Entonces, en sus sermones me encanta escuchar citas de personas como Martín Lutero, el gran reformador, de Charles Spurgeon, de Oswald Chambers, de C.S. Lewis, ¿no?, de John Piper, de González Báez Camargo, todos dentro de de la iglesia protestante. Pero también algo que no escucho en muchas iglesias cristianas en América Latina es que también menciona con frecuencia a San Agustín, el gran teólogo de la iglesia, y menciona a su mamá. ¿Cómo se llama la mamá de San Agustín? Mónica, Santa Mónica. Hay que visitar el Museo de Arte de Querétaro. Sí, un ex convento agustino para ver Santa Mónica. Bueno, pero menciona a Tomás a Kempis en su libro La Imitación de Cristo, y Henry Nouwen, un sacerdote, bueno, se murió hace unos años, pero contemporáneo holandés, ¿no? Quiero solo mencionar, aprovechando, ¿no?, de la mención de Nouwen, ¿no?, y el pastor Jorge lo menciona de vez en cuando, a cada rato en el culto, ¿no? Es también alguien muy especial y muy importante en mi vida, un teólogo, escritor, ex profesor que dejó la Torre de Marfil, ¿no?, para hacer un ministerio en una comunidad que se llama El Arca, donde ministraba a personas con capacidades especiales, con discapacidades, ahí en Toronto, ¿no? Y en sus libros, Nouwen describe el valor fundamental que tienen personas con discapacidades en el cuerpo de Cristo. En una entrevista que leí esta semana para Cristianismo Hoy, es una entrevista ya que tiene varios años, ¿no?, dice que el ministerio con personas con capacidades especiales no existe para ayudar a los discapacitados, sino para ayudarles a ellos a compartir sus dones espirituales con el mundo y con la iglesia. Dios nos da los pobres en espíritu para nuestra conversión, para cambiar nuestra forma de pensar y ver a la comunidad de fe. En su pobreza, los que tienen discapacidades mentales nos revelan a Dios y nos acercan al Evangelio de Cristo. Les animo a hacerse las preguntas, ¿no? ¿Quiénes son nuestros miembros en esta iglesia y cuáles son los dones que Dios les ha dado, ¿no?
y cómo podemos como iglesia involucrar a los diversos dones en la iglesia y los diversos miembros en la iglesia con los dones y las habilidades que Dios les ha dado, ¿no? Y hay muchos dones que ignoramos, ¿no? Les cuento que hice mis estudios de posgrado en la literatura latinoamericana, y una persona que me fascinaba y sigue fascinándome es la 10ª musa. ¿Quién será? Sor Juana Inés de la Cruz, la monja mexicana del siglo XVII, ¿no? Mucha de su obra que ignoramos mucho, poemas, críticas de sermones, ensayos, obras teatrales, ¿no? Tratan temas cristianos y contribuye al discurso teológico de su época, ¿no? Tiene obras también para usar en la iglesia, tiene ejercicios espirituales y cientos de canciones escribió para uso en la iglesia, ¿no? Entonces les animo, ¿no?, a las personas que son literatos, que son músicos, que usen sus dones en el contexto de la iglesia. En uno de los villancicos que escribe, que fue cantado en Oaxaca, en la catedral, en 1691, celebra a Sor Juana, ¿no?, los dones que Dios dio a Catarina de Alejandría, una intelectual y mártir del siglo IV. Dice en su canción: de una mujer se convencen todos los sabios de Egipto, para prueba de que el sexo no es esencia en lo entendido. Estudia, arguye, enseña, y es de la iglesia servicio, que no la quiere ignorante el que racional la hizo. Ella celebra los dones, ¿no?, de una mujer y su contribución de la iglesia, ¿no? Sabemos al final de la vida, Sor Juana renunció la vida intelectual y artística, según muchas teorías, ¿no?, por los líderes eclesiásticos de su día que no reconocían el valor de los dones intelectuales de ella, ni los dones de alguien, una mujer, ¿no?, en la iglesia del día, ¿no? Ojalá que reconozcamos, ¿no?, los diferentes dones de la iglesia, ¿no? Bueno, el segundo punto es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y en Él, en Cristo, encuentra su unidad. En 1 de Corintios 12, Pablo no solo habla de la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad de los miembros y sus dones, también enfatiza que la iglesia es un solo cuerpo y que el cuerpo es de Cristo y en Él encuentra su unidad. Para entender la importancia de este mensaje en la carta, vale la pena recordar algunos datos de la iglesia de Corinto, que fue fundada por el mismo Pablo al principios de la década de los 50, durante su segundo viaje misionero. Lucas narra algunos detalles de la estadía en el capítulo 8 o 18 del libro de los Hechos. Si quieren leer de su tiempo en Corinto, pueden ir y en esta semana leer en este texto, ¿no? Según Hecho, Pablo se quedó más de 1 año y medio en Corinto, enseñando entre ellos el mensaje de Dios. Colaboró con los judíos, Aquila y su esposa Priscila, en la obra, y contaba con el apoyo de Silas y con mi tocayo, Timoteo. Aunque algunos judíos se convirtieron, incluyendo el jefe de la sinagoga, Crispo, muchos de los que se convirtieron eran gentiles. Y en la carta de 1 de Corintios, Pablo le escribe a la comunidad y responde directamente a una serie de problemas en la iglesia, incluyendo la inmoralidad sexual, el desorden en el culto, el orgullo por ciertos dones espirituales extáticas, acciones que creaban divisiones entre judíos y gentiles. No era una iglesia perfecta para nada, ¿no? Y en los primeros 4 capítulos, Pablo habla directamente de otro tema, de las divisiones en la iglesia de Corinto, entre miembros que favorecían a diferentes líderes. Algunos decían: yo soy de Pablo. Otros en la iglesia: yo soy de Apolo.
Otros decían, no, yo soy de Pedro. Y había estas rivalidades, ¿no? Entonces Pablo les dice, ¿no? Dios mismo los ha unido en Cristo Jesús. Ustedes son de Cristo, no son de Pablo, de Apolo, de Pedro, ¿no? Por lo tanto, cuando llegamos al capítulo 12, Pedro reitera que los cristianos, los que afirman Jesús curios, que Jesús es Señor, forman parte de un solo cuerpo. Todos, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. En otras cartas, Pablo repite esta fórmula y expande la lista de diferencias que supera la identidad del cuerpo. Por ejemplo, incluye el del hombre y la mujer en otros lugares también. Yo creo que nosotros podemos agregar más en nuestro contexto, ¿no? Podemos agregar todos, judíos o no judíos, esclavos o libres, hombres o mujeres, y quizás agregando algunas palabras extra bíblicos, ¿no? Jóvenes o mayores, mexicanos, gringos, colombianos, argentinos, queretanos o regimontanos, potosinos o hasta laguneros, americanistas o chivas, profesionistas o campesinos, preparados o analfabetos, ingenieros o artistas, morenistas o prianistas. Fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, ¿no? El cuerpo solo es uno. Nosotros somos parte de un solo cuerpo y somos uno. Nuestra unidad debe trascender cualquier de estas diferencias, ¿no? Como algunos saben, soy un cristiano menonita, igual que nuestra amiga Nora, que está este semestre con nosotros. Y nuestra iglesia nació en 1525 durante la Reforma Protestante en Suiza y en Holanda, y luego extendió por países de toda Europa, muchos de habla alemana. Como muchos movimientos de reforma en la época, los primeros líderes eran sacerdotes católicos, muchos convencidos de la necesidad de cambiar, de reforma en la iglesia católica, pero lo abandonaron cuando vieron que era muy difícil o imposible reformarla en su época, ¿no? Entonces el líder holandés, Menno Simons, fue una figura de suma importancia al inicio del movimiento, ¿no? Y por lo tanto los anabautistas, que quiere decir bautizados nuevamente porque creíamos en el bautismo de adultos, muchos fueron tildados seguidores de Menno. De ahí viene, ¿no?, el nombre menonita. Claro, para Menno Simons, él rehusaba usar el término, y en cada uno de sus escritos solía escribir 1 de Corintios 3:11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Para Simons, la iglesia es pueblo de Dios, la comunidad del Espíritu Santo y el cuerpo de Cristo, ¿no? No sé cómo anda la unidad de nuestra iglesia local. Confío que anda bien. Yo no me siento que hay un espíritu de unidad, ¿no? En esta congregación, y celebro esta unidad. Puedo hablar por mi experiencia en iglesias donde he pasado más tiempo y donde he asistido, ¿no? Y siempre hay retos, y siempre han habido retos en las iglesias donde me he congregado, ¿no? De niño, la música dividía varias iglesias. Curiosamente, la música, ¿no? Y recuerdo más de una congregación separarse cuando cambiaron del órgano por el teclado, himnos por coros evangélicos y música contemporánea, ¿no? Luego he participado en iglesias donde divisiones sobre el papel de la mujer en el liderazgo y la participación
fue punto de división. Pueden ser ancianas, pastoras o solo maestras de escuela dominical, ¿no? Experimenté divisiones cuando existían dos cultos, cuando los dos cultos no tenían una buena relación, especialmente en dos ocasiones cuando participaba en una iglesia con un culto en español que servía a la población migrante. A veces coexistían, pero no había una valoración de las dos congregaciones. Igual he experimentado iglesias con dos cultos donde sí hay una valoración, ¿no? Y las dos congregaciones tienen una relación saludable de valorar y trabajar juntos, ¿no? Y hoy sabemos, bueno, en nuestro contexto hay muchos temas que enfrentamos como congregaciones, temas como responder a personas con diferentes identidades, especialmente hablando de la sexualidad. Tenemos en nuestro contexto muchas divisiones en términos de la polarización política. Hay personas que cuestionan cómo puede ser cristiano y votar a favor de los demócratas. Estamos hablando de mi país, ¿no? O cómo, si votas por Trump, no puedes ser cristiano, ¿no? Entonces tenemos muchas divisiones, muchos temas que también. Pero es importante, ¿no? Cristo es nuestra cabeza y la fuente de nuestra unidad, ¿no? Si somos de nuestra unidad, si somos la iglesia de Cristo, debemos poder unirnos dentro de la congregación. Cristo es nuestra paz, nos reconcilia y nos encomienda al ministerio de la reconciliación. Nos ofrece a cada uno la gracia y el perdón de nuestros pecados y nos da el poder para extender tal gracia, ¿no? ¿Y cómo va nuestra relación con otras iglesias aquí en Querétaro? Es bonito tener visitas de otras iglesias bautistas y tal vez un hermano, no sé de cuál iglesia, pero es bonito tener hermanos visitando, ¿no? Es una bendición poder reconocer, ¿no? Pero ¿cómo va nuestra relación con otras iglesias? En la iglesia en Tucson, donde me congrego, ahorita hay una práctica que me encanta y nunca había visto en otra iglesia. 2 domingos por año tomamos un domingo sabático y nadie llega a la iglesia. Nadie llega a la iglesia. Yo creo que la pastora está muy contenta, ¿no? Pero nadie llega a la iglesia, pero el fin de eso no es estar mirando los partidos de fútbol. El propósito es visitar otras iglesias. Visitar otras iglesias con el fin de conocer a otros hermanos. También recordar que Dios está presente en otras comunidades. Dios también está obrando de una forma muy increíble en otras comunidades de fe, y celebrar y disfrutar del cuerpo de Cristo. Entonces les animo, ¿no? Ojalá que podamos buscar, ¿no? Esta unidad y celebrar, ¿no? la unidad de la iglesia que trasciende estas 4 paredes. Bueno, el último punto que quiero tocar es que los miembros del cuerpo de Cristo nos necesitamos, ¿no? Nos necesitamos. En el texto de hoy, Pablo no solo habla de la diversidad de los miembros del cuerpo de Cristo y de la unidad que encontramos en él, también subraya un propósito fundamental de la diversidad de los miembros y de los diversos dones que nos da. Dice Pablo, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Para el bien de los demás. ¿Escucharon? Lo repetí 2 veces, pero ¿para qué son los dones? Para el bien de los demás, ¿no? No para el bien de uno mismo, no para recibir elogios, no para aumentar nuestra autoestima, que puede ser un efecto secundario, ¿no? Es para el bien de los demás. Y vamos a escuchar este principio en muchas cartas de Pablo, ¿no? Nos va a animar a hacer cosas o no hacer cosas para el bien de los demás. En el versículo 21 Pablo no titubea, dice: el ojo no puede decirle a la mano,
no te necesito, ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Ninguna persona en la iglesia puede decirle a otro miembro que no te necesito. Según Pablo, todos nos necesitamos. Y como ya vimos, tampoco podemos menospreciarnos e insistir que otros no nos necesitan. No podemos orillarnos del cuerpo porque no tenemos ciertos dones o porque no representamos ciertos miembros del cuerpo. Somos parte del cuerpo y el cuerpo nos necesita. Tenemos que contribuir al cuerpo, participar en la vida plena del cuerpo. La edificación del cuerpo es la finalidad de los dones, y al final del pasaje Pablo habla de la diversidad de los dones y la unidad entre los miembros del cuerpo, y nota que sus miembros se preocupen por igual unos por otros, y agrega: si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. El cuerpo de Cristo se destaca por la solidaridad. En la iglesia local los miembros se necesitan, nos necesitamos. Para mí uno de los momentos más significativos del culto dominical, y lo siento que no pasó, es el espacio que dedicamos a compartir entre nosotros. Para mí, honestamente, es tan alto que la predica, ¿no? El compartir en el culto, ¿no? El pastor Jorge, por lo general, ¿no?, nos invita a expresar nuestros agradecimientos a Dios, ¿no? Exponer nuestras peticiones y pedirles oraciones a los hermanos, ¿no? Y me encantan y me animan los testimonios de la fidelidad de Dios, ¿no? ¿Y cuántas veces durante este momento en el culto escuchamos testimonios de cómo Dios usa a su pueblo, al cuerpo de Cristo, para dar apoyo, para dar ánimo, para aconsejar, para orar, para ofrecer ayuda concreta a hermanos que tienen necesidades, ¿no? Y en nuestras peticiones, nosotros les avisamos, ¿no?, a los hermanos para que oren por nosotros como grupo, y oramos por los hermanos dentro del culto, ¿no?, sabiendo que la oración del justo es poderosa y eficaz, ¿no? Claro, otro momento, aproveché hoy estuve en el culto de las 9 por dormir tarde, casi siempre llego a las 12, un poco despuésito del 12 generalmente, ¿no? Pero otro momento lindo de la iglesia, ¿no?, es el convivio que pasa entre los cultos. A las 10:30 les animo a que lleguen temprano, ¿no? Para mí esto es un momento, ¿no?, de convivir, de animarnos, de fortalecernos, de también de celebrar y hacer más fuerte este cuerpo que es la iglesia, ¿no? Igual que los miembros de la congregación local nos necesitamos, también propongo, ¿no?, que las iglesias se necesitan y los miembros de diferentes iglesias se necesitan, ¿no? En el último capítulo de Corintios, de esta carta de Corintios, Pablo les menciona una colecta de dinero que él está organizando para la iglesia en Jerusalén y los cristianos que sufren necesidades allá. Entonces escuchamos eco, ¿no?, de este trabajo que extiende afuera de la iglesia local para apoyar a otros en esta iglesia universal. En 1991, hace muchos años, creo que muchos no existían en 1991, ¿no? Cuando yo tenía pocos años, pasé un semestre en Costa Rica, igual un poco como las chicas que están aquí de Wheaton. Y recuerdo claramente una visita que hicimos a la casa del teólogo Juan Stam, que era profesor en una universidad bíblico latinoamericano,
Y yo recuerdo conversando con otros en la reunión sobre la guerra que el presidente George Bush, papá, no hijo, había declarado contra Irak después de la invasión de Kuwait, ¿no? Los que somos viejos ya estamos en la tercera guerra de los Estados Unidos en el Medio Oriente, ¿no? No parece una cosa nueva, pero yo recuerdo lo que me llamó la atención es que los hermanos ticos, los costarricenses allí, estaban asombrados por el aparente apoyo, ¿no?, de la iglesia cristiana a la guerra, ¿no?, sin aparentemente ninguna reserva. Y muchas veces lo que escuchaban los hermanos en Costa Rica, un país que tiene el orgullo de no tener un ejército, estaban muy asustados, ¿no?, por el lenguaje religioso que usaban las iglesias para apoyar la guerra en Irak, ¿no? Pero este momento me hizo pensar, ¿no?, de la importancia que es interactuar con hermanos y hermanas en otros contextos culturales, socioeconómicos, nacionales, porque nos pueden también ofrecer otra perspectiva y también pueden quizás ayudarnos a ser más fieles, ¿no?, en nuestro contexto al Evangelio. Antes de concluir, solo quiero mencionar algunas cositas más. Tenemos en el texto este capítulo de 12 que habla de estos dones y la unidad y la diversidad en el cuerpo de Cristo. Viene justo antes del capítulo 13 de Corintios, que Pablo escribe, ¿no?, y es uno de los textos más conocidos y más citados de la Biblia, ¿no? La semana pasada nuestro hermano Ricardo mencionó primero de Corintios 13 y habló de un ingrediente indispensable, ¿no?, para nuestra vida en el cuerpo. ¿Cuál será ese ingrediente indispensable? El amor, ¿no? El amor, ¿no? Sin el amor, la diversidad de dones no logra la unidad en Cristo, ¿no?, ni la solidaridad que necesita, ¿no? Como dice Pablo, ¿no?, este es el camino más excelente. Entonces busquemos en nuestra comunidad cultivar y profundizarnos en el amor. Segundo, pronto vamos a compartir la cena del Señor, y es muy interesante para mí también que el texto que más usamos, ¿no?, y que más ampliamente habla de la cena del Señor en la iglesia primitiva, la iglesia cristiana en los primeros años, es el capítulo 11 de 1 de Corintios. Es el capítulo justo antes de este gran capítulo 12 que habla de la unidad y de la diversidad del cuerpo, ¿no? Y en este capítulo, si leemos todo el capítulo 11, Pablo pasa mucho tiempo criticando los abusos en la comunidad relacionados con la cena del Señor, ¿no? Y según Pablo, estas divisiones en la iglesia, el mal comportamiento y el comportamiento egoísta de los miembros quita, ¿no?, el poder de la cena del Señor. Sugiere Pablo que el significado de la cena del Señor, el significado de la cena del Señor, claro, como sabemos, ¿no?, es una conmemoración del sacrificio de Jesús en la cruz, y por medio de nuestra participación, ¿no?, recordamos y afirmamos nuestra devoción y lealtad a Jesús como Señor y Salvador. Pero sugiere Pablo que hay significado adicional, ¿no?, en el contexto del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿no? También la cena del Señor es un recordatorio, ¿no?, para comprometernos en amor con el hermano y la hermana. Participar en la cena del Señor incluye buscar estar en paz con el prójimo y, si es necesario, reconciliarnos con otros miembros de la iglesia de Cristo. Cuando participamos en la mesa, entonces celebramos a Cristo,
y su muerte y resurrección, pero también cultivamos y afirmamos y profundizamos las relaciones con nuestros hermanos y nuestras hermanas en el cuerpo de Cristo que se manifiesta aquí en la iglesia local. Entonces les quiero animar a hacer dos cosas en estos días. Primero, quiero animarles a cada uno a que tomen tiempo para reflexionar, meditar, pensar en los dones que tienen, en las habilidades, en las pasiones, en las cosas que tú reconoces que el Espíritu está presente llenándote de gozo. ¿Qué dones tienen para ofrecer a la comunidad de fe, a esta comunidad de fe? ¿Cómo pueden emplear sus dones para edificar a la primera iglesia bautista de Querétaro? Pero también piensen cómo puedo yo usar mis dones para bendecir también a otras iglesias, a la comunidad de fe que es mucho más grande de esta congregación, a otros cristianos y también a personas que todavía no conocen a Cristo. Y segundo, quiero animarles a que ayuden a otros a identificar sus dones. En otro libro que escribió Henry Nouwen, él argumenta que un aspecto fundamental del ministerio de cada cristiano es recibir con gratitud los dones que otras personas tienen. Recibir con gratitud los dones que otros tienen. Dice que muchas veces personas no reconocen o son tentativos en emplear sus dones. Entonces, un regalo, algo que podemos ser como miembros del cuerpo de Cristo, es ayudar a otros a reconocer sus dones. Y nos invita a ayudar a otros a reconocer los dones de otros por recibirlos con gratitud. Bueno, oremos. Dios, gracias por el día de hoy, gracias por tu amor por cada uno de nosotros, gracias por hacernos miembros de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo, gracias por hacernos miembros de esta congregación, algunos por muchos años y algunos por una temporada y algunos solo de visita, pero gracias por hacernos darnos el privilegio de ser parte de esta comunidad de fe. Ayúdanos a reconocer, celebrar nuestros dones y también a usarlos para edificar, para beneficiar este cuerpo de Cristo aquí en Querétaro. Gracias también, Dios, por tu iglesia universal, por los hermanos del pasado, del presente, del futuro, esta iglesia tuya, y pedimos que tú bendigas a hermanos y hermanas, a otros miembros de tu iglesia, bendícelos en sus ministerios y ayúdanos también a celebrarlos, a aprender de ellos y también a estar dispuestos a compartir nuestros dones con ellos. Bendícenos en este día de hoy mientras celebramos nuestra participación en tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén.